Muy bien, ahora sí, estamos en modo grabación. Muy buenos días, jóvenes. Y también un saludo a los estudiantes que van a ver la videoconferencia de esta semana. Primero, mencionarle una vez más que la... ¿Qué tal el línea? Buenos días. Que hemos estado, la universidad nos da, ¿no? Siempre nos da dos semanas de plazo. Hasta el día de ayer estaba el plazo para poder publicar las notas y los estudiantes también ya puedan verificar. Pero la nota la T2, ¿no? Pero hasta el día, en algunos casos se revisó antes y los demás hasta el día lunes, se publicó la nota para todas las aulas. Y luego viene el proceso ya de verificación, ¿no? Entonces los estudiantes han estado verificando, si hay algo por corregir, se corrige, algo por observar, por reclamar, se reclama y si es válido el reclamo, se modifica la calificación. Toda calificación siempre va con un comentario o llamado también retroalimentación o feedback, para que el estudiante sepa en qué se ha equivocado y no tenga problemas más adelante, sobre todo en el examen final, porque el final es un examen de todo el curso, es redactar, pero de todo el curso. Entonces, es mejor detectar los errores ahora y poder corregirlo, ¿no? Y los errores principalmente se han dado en estudiantes que no participan en videoconferencias. ¿Qué tal, Jessica? Buenos días, no te preocupes. No ven videoconferencia, pero tampoco ven las orientaciones que aparecen en anuncio o de repente no leen bien las indicaciones que están en el examen. Entonces, por ahí han planteado temas que nada tienen que ver con el curso, temáticas que nada tienen que ver. Algunos han planteado temas, por ejemplo, de repente presentan definición sobre esa enfermedad, cuando el tema no es definición, ¿no? Era medidas de prevención. Medida de prevención frente al dengue. No puedo entrar a hablar de otros aspectos porque modifico inmediatamente la idea principal. Modifica la secundaria, modifica la terciaria y cuando vamos a la rúbrica ya no le podemos otorgar puntaje porque no es lo que se ha pedido. Ahí hay que comentarle al estudiante lo que ha ocurrido y le sugerimos siempre ver videoconferencia porque cuando es semana de examen con más razón, siempre damos videoconferencia para orientar, ¿no? Abrimos el examen y proponemos una posible solución al examen. Y como son 3 videoconferencias, los domingos entonces habrá 3 modelos de examen. Entonces, a los que han salido mal tienen que revisar la videoconferencia porque si no, se van a complicar en el examen final. Si desaprueben el examen final, se va a sustitutorio. Y el sustitutorio es un examen individual de todo el curso. Es más complicado. Entonces, la idea es más bien advertir ahora, ¿no? Advertir ahora y que no se presenten dificultades en ese examen final que vamos a tener. Sobre los grupos, no podemos hacer todavía ningún cambio en los grupos, es verdad, de repente algunos equipos hay compañeros que todavía no trabajan, no aparecen. Es verdad que hubo un momento, ¿no? Desde la semana 3 hasta un sábado antes de comenzar el examen, hubo tiempo para retirarlos, hubo tiempo para modificar en el equipo, no lo hicieron por distintos motivos de repente, pero a partir del martes, a partir del martes, el estudiante, martes por la noche, el estudiante ya puede escribirme pidiendo retiro de tal estudiante y yo lo voy a realizar el día miércoles. Entonces tendremos martes, miércoles, jueves, viernes y sábado de la próxima semana tendremos el tiempo para poder modificar los grupos. Por ahora no, porque si hacemos modificación no aparecerán sus notas y el grupo se va a perjudicar. Entonces mejor esperamos ese tiempo y a partir del martes comenzamos con todas las modificaciones que ustedes soliciten. ¿De acuerdo? Bueno, eso es entonces la parte informativa, parte informativa. Ahora, a partir de esta semana, nos tenemos que concentrar en el siguiente examen, que es un examen grupal, examen grupal.
Lo que nos van a pedir es un párrafo de introducción, que hoy día lo vamos a ver. Párrafo de introducción. Los materiales, el PPT, los materiales que están en el módulo, siempre nos van a plantear varios modelos, varios formatos, pero siempre hay algunos que trabajan mejor, que se hacen más sencillo para el estudiante, que evita de repente que haya dificultades, sobre todo en el examen final con el tema de plagio, que hay dificultades de repetir información. Entonces, por ahí eso lo vamos a sugerir. Es el estudiante quien finalmente va a tomar la decisión de la estrategia que pueda plantear en un párrafo de introducción. La siguiente semana vamos a ver el párrafo de cierre. Entonces, en el examen nos van a pedir redactar párrafo de introducción y párrafo de cierre. Este examen es más difícil, es más difícil. ¿Por qué es más difícil? Porque ahora sí se necesita precisión. Hay que ser precisos en la introducción y en el cierre. La introducción y el cierre van atados, van relacionados. Si falla la introducción, automáticamente se afecta el cierre. Igual en el párrafo de cierre. Si afecta en el párrafo de cierre, me equivoco en el párrafo de cierre, el párrafo de introducción se ve afectado, porque es parte de un texto. Entonces ahí me voy a perjudicar en puntuación, tanto en la introducción y en el cierre. Por eso es más delicado el examen que viene de aquí pues a 2 semanas. Entonces hay que ir pensando en eso y tomar las precauciones, por favor. Los estudiantes que por ahí en sus grupos no ven videoconferencia, avísales, adviértales, porque podríamos tener complicaciones si el estudiante no tiene conocimiento de lo que va a venir en dicha evaluación. Estoy compartiendo pantalla. Ya está, sí, ya lo pueden ver. Entonces voy a ingresar. Esta es la clase 1714, de ejemplo nada más. En anuncios ya se publicó el mensaje de cierre, ya se publicó también acerca de los reclamos a la T2 que ayer cerró. Sin embargo, hay grupos que todavía no han subsanado, no han corregido la observación. Entonces, como ayer cerró, yo no voy a poder modificar ya. A los grupos se les mencionó con anticipación. Me parece que en todas las clases que tengo hay 3 grupos que no han mencionado. Son cerca de 15 estudiantes, pero que a la fecha no han subsanado. Comuniqué también a los delegados. Y bueno, si no responde el estudiante es porque está asumiendo, ¿no? Está asumiendo su error, está asumiendo pues que esa es la nota que corresponde. ¿De acuerdo? Bien, vamos entonces aquí primero al material de la semana aquí para ir comentando. A veces algunos estudiantes también van comentando, ¿no? Van comentando cuando encuentran errores en los ejercicios. A veces efectivamente es un error y hay que comunicar, ¿no?, al área para que haga las correcciones respectivas y sobre todo para que el estudiante también sepa que no es correcto tal afirmación, ¿no? Ya, entonces voy a ingresar para ir comentando primero con respecto al material que tenemos en esta semana. A ver, un momento. A ver, está cargando. Ya que vaya cargando, si no yo paso el material y luego regreso aquí, no hay problema. Listo, voy a verificar. Correcto, sí, le están viendo entonces, ahora sí.
Vamos con el tema de esta semana. El párrafo de introducción. Tema de esta semana, el párrafo de introducción. Me avisan, por favor, si hay alguna dificultad. Me avisan. Ya. Bueno, acá hay algunas indicaciones con respecto a la videoconferencia para que no tengan algunos inconvenientes, ¿no? Vamos a recuperar primero algunos conocimientos. Por el chat, vamos a obviar el Padlet. El Padlet lo tengo con otro recurso ahorita para ejercicio justamente para el día de hoy. ¿Qué aprendiste la semana pasada? A ver, por favor, si me comentan por el chat, porque por ahí vamos a ir tomando información para la redacción del día de hoy. Semana pasada, ¿se acuerdan qué es lo que aprendimos? A ver, ¿alguien que recuerde qué es lo que se aprendió la semana pasada? Semana pasada todavía estábamos con, a ver, Marvin me dice la cita textual. Ya, no exactamente la cita textual porque es de normas APA, ¿no? Pero sí se vinculaba, sí se vinculaba. Hemos estado con el párrafo de desarrollo, ¿no? Párrafo de desarrollo, exacto, el párrafo de desarrollo dentro de un texto expositivo. Y hablamos justamente ahí de las estrategias, ¿no? Hay varias estrategias para poder redactar un párrafo de desarrollo exacto, estrategias. La estrategia más conocida de repente era la estrategia enumerativa, ¿no? Enumerativa. Pero por ahí está pues el causa-consecuencia o causa-efecto también, ¿no? Así es, Ruth, comparativas, exacto, causa-efecto, la definición también estaba, ¿no? Y precisamente para el examen que viene ya en el final, nos van a pedir una de esas estrategias, ¿correcto? Entonces, para construir esos párrafos, nosotros vamos aplicando alguna estrategia en función a qué es lo que nosotros necesitamos para el texto que nos piden, ¿de acuerdo? Pero también no se olviden que esas estrategias solo funcionan en una introducción. Solo funcionan en una introducción. No funciona en el párrafo, perdón, en desarrollo, ¿no? En desarrollo. En desarrollo nosotros tenemos más apertura, tenemos más posibilidad para plantear las estrategias y sobre todo la jerarquización. Y por eso la idea principal, secundaria, terciaria. Ahí nos ajustamos a lo que dice el esquema numérico. En cambio, en un párrafo de introducción, tenemos más libertad para crear, más libertad para proponer. Nos olvidamos ahí sí de lo específico en el tema de los conectores, lo preciso en ese nivel de repente de cohesión que te exigía pues para pasar de una idea principal a una secundaria. En un párrafo de introducción no. Tenemos un poco más de apertura, tenemos un poco más de libertad para ir creando. Entonces, esa es una ventaja. Esa es una ventaja. Entonces hoy día nosotros vamos a revisar precisamente ese párrafo de introducción y vamos a ver algunos, vamos a llamarlo estrategias, para decidir por qué párrafo, por qué tipo nosotros vamos a optar de repente en ese examen. Uno que no sea tan complejo, pero también que no sea tan sencillo, ¿no? Para que el grupo pueda sentirse más a gusto, más tranquilo. Vamos entonces con este primer video y a partir de aquí vamos comentando cómo se comienza a redactar ese párrafo de introducción. Dejo de compartir primero y paso, a ver, paso aquí. A ver, un momento.
Ya lo están viendo. A ver. Contenido, tu mejor opción es Epidemic Sound, donde vas a encontrar más de 40.000 A muchos científicos no les agradó la idea de que el universo hubiera tenido un principio, un momento de creación. Stephen Hawking. La ciencia sin religión está coja y la religión sin ciencia está ciega. Albert Einstein. Estas son las palabras de dos genios que buscaron incesantemente durante toda su vida entender cómo se originó la vida y cuál es su propósito. Desde hace algunas décadas, la ciencia viene dando pasos trascendentales en esta búsqueda, y se pudo confirmar la existencia de las ondas gravitacionales y escuchar los sonidos del pasado. Quizá la humanidad esté ahora un poco más cerca de entender de dónde venimos y hacia dónde vamos, de definir un cielo o encontrar un Dios. Michael Challenger es un científico e investigador que se ha dedicado a estudiar las diferentes culturas y religiones con la finalidad de conocer el verdadero origen del mundo. Y en el video te mostraremos uno de sus estudios donde nos explica cómo el poder del sonido es capaz de crear la materia. Challenger enfatiza en que siempre que investiga, vuelve a la teoría de una persona en especial, un científico que está por encima de todos los demás inventores e investigadores a través de los tiempos, Nikola Tesla. Si te está gustando el video, te agradeceríamos un me gusta, te suscribas al canal y actives las notificaciones para estar al día con todo lo que traemos para ti. Ya, hasta ahí nada más, hasta ahí nada más. Bien, vamos entonces al material. ¿Por qué hasta ahí nada más? Ahora justamente ahí entramos a la introducción, ¿no? Mira, esos primeros segundos, los 30, a veces 40 segundos del video, ¿qué es lo que notas tú en esos 30 segundos? ¿Qué advertiste ahí? De repente te presentó el tema, te sintetizó el tema, te desarrolló el tema. ¿Qué es lo que sentiste en esos primeros segundos? Presentación del tema, correcto, gracias Carla. Presentaron el tema. Claro, eso es clave, ¿eh? Eso es clave. Lo que Carla nos acaba de decir es clave, darnos a conocer, correcto, Peggy, darnos a conocer del tema. Eso es clave. En un párrafo de introducción, yo no puedo explicar ya del tema. No puedo explicar. Solamente puedo presentar el tema. Entonces, es como que tú juegas con el lector, ¿no? Tú juegas con el lector en base a algunas ideas que se relacionan, que se vinculan con el tema que vas a trabajar, pero no le puedes decir todavía, esta es la definición, estas son las causas, estas son las consecuencias. No lo puedo decir, porque si lo dices, ya no tiene sentido el desarrollo. En el desarrollo, en el cuerpo, ahí uno se explaya, ahí uno define, ahí uno explica las causas, ahí uno explica las consecuencias, ahí uno sugiere, todo eso. Pero en la introducción no lo puedo hacer. Así es, Carla, así es. Ayuda a captar el interés. Ruth nos dice solo dar una entrada a lo que se viene en el desarrollo. Exacto, exacto. Muy bien. Entonces, con esas pautas, nosotros buscamos que en esta semana ustedes puedan conocer primero cómo redactar un párrafo de introducción, siempre respetando el tema. Esto es clave también, ¿no? Siempre hablamos de estructura. Se tiene que respetar la estructura y para ello nosotros elegimos cuál podría ser la estrategia. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenos días. Ya, entonces vayamos ahí a conocer dichas estrategias. Vean acá, definición del párrafo. Ya nosotros semana pasada, antepasada, venimos ya con el párrafo. Sabemos que el párrafo es un conjunto de frases y oraciones que finalmente hablan sobre una específica temática, ¿no? Específica temática. De repente el párrafo solo habla de causas, nada más. De repente el párrafo solo habla de consecuencias. De repente hay dos párrafos y un párrafo habla de causas y el otro habla de consecuencias. Pero cada párrafo va enfocándose en
¿qué exactamente vas a hablar? Causas, nada más. El otro párrafo, ¿qué vas a hablar? Específicamente consecuencias. Ese es el único tema que va girando en su párrafo, porque cada párrafo se dice que tiene una identidad, ¿no? Tiene una identidad. Esa identidad está vinculada a la temática que está desarrollando. Por lo tanto, hablamos de una unidad temática. Eso pasa con un párrafo. En líneas generales, los párrafos tienen pues una idea principal y sobre eso va girando las demás ideas. Pero cuando nosotros nos vamos al párrafo el párrafo de introducción, esta idea principal como que no aparece de modo preciso en mi redacción, pero sí se puede visualizar a nivel de fondo, porque a nivel de fondo yo me doy cuenta más o menos cuál es tu intención, ¿no? Hacia dónde me estás llevando para hablar sobre qué tema. Ahí yo me doy cuenta. Entonces, esa es otra forma como se va presentando. Entonces, hoy día nos vamos a concentrar en la introducción. Y como ya nos mencionaba Carla, por ejemplo, esto es clave, ¿no? Esto es clave. Ha sido pregunta de examen en las semanas que nos toca para marcar A, B, C, D, ha sido pregunta de examen. Una introducción tiene dos propósitos. El primero es captar la atención del lector. Y para captar la atención es donde yo aplico la estrategia con esa finalidad, captar la atención. La segunda función es presentar el tema, no desarrollar, presentar el tema y los subtemas que va a tener tu trabajo, que va a tener tus párrafos de desarrollo o tu párrafo de desarrollo. Entonces, dentro de ello vamos a encontrar una estructura. La estructura es una contextualización, una presentación del tema y una anticipación. Tiene 3 partes. Algunos libros mencionan 4 partes. Dicen, primero es la motivación, segundo es la contextualización, tercero es la presentación del tema y cuarto la anticipación. Bueno, en realidad la mayoría de autores propone que la motivación podría estar dentro de la contextualización. ¿Por qué? Porque la intención, precisamente como la introducción busca captar la atención, ese captar la atención se da en las primeras líneas. Es como una película, ¿no? En una película tú ves el primer minuto y ya más o menos te das idea si la película va a estar buena o no va a estar buena. Si la película te captura tu atención en esos primeros segundos, yo no cambio canal, ¿no? Ya me convenció. Lo mismo pasa con el texto. Si esas primeras líneas capturan la atención del lector, entonces lo más probable es que el lector termine leyendo tu texto. Por eso que es clave esas primeras líneas. En esas primeras líneas tú vas a captar la atención. Y ahí es donde vienen las estrategias. ¿Cómo captar la atención? Una afirmación. Yo podría decir de repente, ¿no? El día de ayer ocurrió un eclipse que se pudo ver desde la ciudad de Lima. Entonces, esa oración, esa afirmación, llevará a que el lector inmediatamente relacione su experiencia y diga, sí, verdad, yo lo vi desde mi techo, yo me fui a tal lugar, ya capté la atención. Otro de repente cada uno tiene su forma, cómo capta la atención. Algunas son más efectivas, otro de repente va a decir, a menudo ocurre eclipses en el mundo, específicamente se puede ver desde Lima. Compara ahora, ¿no? Compara la afirmación de ahora con la anterior. Creo que esta es demasiado, entre comillas, demasiado fría, como que el lector no sé cuánto se va a enganchar con el texto que yo voy a proponer porque no está tan cautivante, ¿no? Entonces, pero es una afirmación. Entonces ahí hay que tener cuidado, ¿no? Tenemos que elegir la que más capte la atención. Una anécdota. Yo puedo contar, ¿no?
el día de ayer, Iván, un muchacho universitario, viajó hasta el Mirador para alquilar, ¿no? De repente alquilar un espacio y desde ahí poder observar el eclipse y explicar qué le pasó de repente. La anécdota es como una mini historia. La anécdota cautiva, capta la atención y el lector pues va a leer el texto, ¿no? Va a leer el texto y hay una confirmación de repente, ¿no? Entonces, ahí aparece como estrategia. Otro podría de repente plantear una pregunta, ¿no? Interrogante. ¿Sabías que el día de ayer ocurrió un eclipse? Entonces, de repente, si alguien no sabía, de repente va a decir que sí, ¿no? O tal vez otro va a decir, ah, sí, algo así, escuché, me llamaron por teléfono, asocia lo que vivió esa persona. Entonces, ahí está el interrogante. Si mi tema fuera sobre la delincuencia, la pregunta sería de repente, ¿alguna vez has sido víctima de asalto? ¿O alguna vez has sido víctima de robo? Entonces, la pregunta hace que el lector inmediatamente intente responder, a pesar que no tiene a quien escribió al frente para responderle, pero él solito hace la reflexión, él solito responde, ¿no? Y ahí está captando la atención de ese lector. Una analogía o una comparación, también, ¿no? Podría de repente decir, la inseguridad que se vive en Lima es similar a la que hoy se vive en Colombia. Y explico, ¿no? Entonces, la analogía, la comparación, me permite precisamente encontrar esa forma de captar la atención. Hay la cita textual. Brañes 2020 sostiene que la delincuencia es una situación que causa zozobra a los pobladores de una ciudad. He hecho una cita de Brañes. Pero esta cita, ahí con cuidado, ¿no? Nosotros todavía no hemos hecho normas APA. Yo sugiero que la cita por ahora no lo utilicemos, porque si cometemos un error en normas APA, ya voy a tener observación. Entonces eso no me conviene, ¿correcto? Pero lo primero es contextualizar, llamar la atención del lector. Segundo, viene la presentación del tema. Entonces ahí ya le dices al lector, ¿no? Lo he explicado, se conoce con el nombre de la delincuencia en la capital limeña, así se llama, listo. O de repente tu tema, si has contado sobre el eclipse, entonces tu tema de repente va a decir, el tema a tratar es el eclipse en Lima. Ya está. Ahí hay que ser breve, hay que ser directo. En los ejemplos que nosotros ahora vamos a ver, son ejemplos, pero iremos comentando precisamente qué es lo que podríamos afinar, qué es lo que podríamos mejorar para que sea más efectivo en mi evaluación. Y finalmente está la anticipación. La anticipación lo que busca es, ahora sí, decirte de manera precisa, de manera exacta, qué encontraré en tu párrafo de desarrollo, qué encontraré en tu texto expositivo. Si tú me contaste una anécdota sobre el eclipse, entonces quiero saber qué me vas a explicar ahora, ¿no? Entonces, en mi anticipación voy a decir, a continuación se explicará la definición de un eclipse, coma, las causas y se dará a conocer cómo se produjo el eclipse en Lima, el día tal, en Lima, listo. Entonces el lector ya sabe con precisión, ya me van a definir primero, luego me van a decir las causas, y luego me va a explicar cómo se dio, ¿no? El eclipse en la capital limeña, correcto. Entonces, yo cuando paso al desarrollo, párrafo de desarrollo, debo encontrar en esa secuencia
Ahí está uno de los peores errores que podríamos cometer si nos equivocamos en la anticipación. Cuídate, repito, cuídate de la anticipación. La anticipación es clave. Si tú te equivocas en la anticipación, tu párrafo de desarrollo ya está mal. Y obviamente tu párrafo de cierre también ya estaría mal. Cuidado con la anticipación. Y este examen que se viene, pues ahí hay que ser bien finos cuando ubiquemos cuáles son esos subtemas que abordará. Entonces, vamos acá a este ejemplo. Primero vayamos con la contextualización. Miren, si ustedes se dan cuenta de colores, porque son partes, analicemos cada uno. La ventaja aquí, la ventaja en una contextualización es que tú decides cuántas oraciones va a ir. Tú decides. 3, 4, 5, 2, 1. Tú decides. Ahí hay libertad de creación. Entonces voy a comenzar hablando, ¿no? El Perú es un país diverso, con abundantes productos naturales provenientes de sus diferentes regiones. Estos recursos orgánicos, como la quinoa, la maca y la papa, han favorecido y enriquecido la cultura culinaria del país. Por ello, la cocina se ha vuelto más privilegiada en la elaboración y presentación de sus platos típicos. Y a la vez, gracias a esa diversidad de insumos, se ha convertido en una de las comidas más demandadas por el mundo. Incluso hoy en día, la nación peruana ofrece una serie de festivales gastronómicos relevantes y extrayentes. Esa es una contextualización. Pero de repente alguien observador va a decir, sí, pero yo veo que yo no sé cuánto pueda motivar a un lector. Y yo seguro comienzo a leer, digo, ya, bueno, es un texto más, ¿no? Como que no me cautiva, no me engancha el texto, pero es contextualización. Entonces, ahí, esta contextualización, este modelo de introducción tiene un riesgo. Y el riesgo principal es que, si tú te das cuenta, pareciera ya un párrafo de desarrollo, porque está hablando ya de un tema. Entonces, pareciera. Si tú acá ya mencionaste acerca de esas distintas regiones, de la quinoa, la maca, en tu párrafo de desarrollo ya no puede aparecer, porque sería repetir información. Ese es el riesgo. ¿Qué pasa si yo incluso acá digo, ¿no? Y esto ha generado una consecuencia como es el boom gastronómico? Consecuencia como el boom. Y acá luego te digo, a continuación se explicarán las consecuencias. Oye, pero tú ya aquí me dijiste que la consecuencia es el boom gastronómico. ¿Y cómo aquí dices que me vas a explicar las consecuencias? Ya hay problema. Ese es el riesgo, de la contextualización cuando yo decido dar una afirmación. Yo sugiero que por ahora no empleemos este modelo, si de repente en el examen final, a menos que te quede claro qué es lo que se trata en tu desarrollo, te lo van a dar en el examen, y por lo tanto acá hables sobre otros aspectos, pero no de lo que está en tu desarrollo, para que no se repite. Ese es un riesgo. Listo, ya lo expliqué, entonces ahora digo, de esta manera, en el examen tú puedes usar ese conector. De esta manera, y ahí presentas el tema, ¿no? Una serie de causas explican la expansión de la gastronomía peruana a nivel global. El lector lo primero que dice, palabra clave, gastronomía peruana. Ah, aquí se va a hablar de la gastronomía peruana. Sospecho que de eso se va a hablar porque me está diciendo, este es mi tema. Alguien también observador va a decir, sí, y es más, ahí dice causas. Sospecho que van a hablar de causas. Ahí yo tengo sospecha en un 90%. Quien me va a confirmar es la anticipación, porque él sí lo dice claro. A continuación se explicarán las razones de este boom culinario. Ah, yo dije que iba a hablar de gastronomía peruana. Aquí lo ha llamado boom culinario, pero casi es parecido.
Entonces, en la anticipación es donde se ratifica lo que específicamente vas a hablar. Ruth nos dice, no describir detalladamente, profesor, es lo que... Exacto, Ruth. Cuando tú te explayas demasiado en la contextualización, corres el riesgo de que ya estás en un desarrollo. Imagínate acá, ¿qué tal si decía, y esta es la razón por la que han aparecido muchos restaurantes? Sí, pero por haber utilizado la palabra razón, podría haber conflicto con la anticipación, porque ahí también dice, se explicarán las razones de este boom. Oye, ¿y lo de arriba no era una razón? Entonces ahí es donde puede cruzar la información. Ese es un riesgo que debemos evitar si vamos por esta estrategia. ¿De acuerdo? Es un modelo. Estudiante incluso que así sin videoconferencia mira el modelo y se guía, va a seguir esta orientación y va a comenzar a explicar de la temática sin de repente notar de esa precisión que se ha dado en el cuidado a no repetir información del párrafo de desarrollo y no repetir términos de repente que estén en la anticipación. Ese es un riesgo en una introducción. Por eso les decía, la introducción no es tan fácil ya. Hay que ser bien precisos, hay que ser bien finos en los términos que vayamos a utilizar. Y acá tenemos otro tipo de párrafo. Esta sí. Esta funciona muy bien. Aunque yo sugiero lo siguiente. Primero analizamos el modelo y luego te digo qué mejoramos. Acá dice, por ejemplo, desde siempre el ser humano se ha preguntado quién es, de dónde ha provenido y por qué está en este mundo. Se está preguntando. Por eso se llama introducción en modelo interrogante. A pesar de que todas estas preguntas apuntan a la búsqueda de su identidad, las respuestas están ligadas al arraigamiento con su propia cultura. Esto es su identidad colectiva. Y por ahí el lector ya podría decir, ¿no? Ya más o menos sospecho. Creo que acá tiene que ver algo con el tema de la identidad, porque la pregunta dice, ¿no? La pregunta dice, ¿quién es? ¿De dónde ha provenido el ser humano? Yo creo que tiene que ver con identidad colectiva. Ya, ojo, si tú acá usas la frase identidad colectiva, en la anticipación o cuando digas cuál es el tema, no repitas. Profesor, pero es que mi tema es identidad colectiva. Entonces esto de acá cambia por otro término. La idea es despertar la curiosidad del lector y el lector tiene que tener sospechas, pero no tiene que tener de manera clara, no va a decir, sí, el tema es identidad colectiva. No puede acertar, no puedes darle esa pista así literal, ¿no? Ahí hay que tener cuidado en esa primera parte llamada contextualización. De este modo, estas inquietudes han originado diversas narrativas de características fabulosas que se han convertido con el pasar del tiempo en lo que se conoce hoy en día como, acá lo dice, relatos mitológicos. Ahí lo dice. Entonces, ¿el tema cuál sería? Desde aquí, recuerda siempre oración. Lo voy a marcar. Esto sería, ¿no? Listo. Primero, entonces, despierto la curiosidad con mi contextualización. Esta contextualización está implicando pregunta acá. Pregunta. Segundo, voy a decirle cuál es mi tema. Y luego viene la anticipación. Voy a especificar. En el siguiente texto se tratará de responder estas inquietudes. ¿Cuáles inquietudes? Las que había planteado en la pregunta. Ya. Entonces ahí es donde en este modelo se ha hecho un cambio, ¿verdad? Dice acá. Sin embargo, aún surgen diversas interrogantes sobre este tema. ¿Qué es un mito? ¿Cuáles son sus principales características? ¿En qué cultura se han manifestado? ¿Existe algún personaje mitológico que se haya manifestado con las mismas características en distintas culturas? Y el estudiante podría decir esto, ¿no? Podría decir, a ver, un ratito. La teoría dice,
que en la contextualización yo planteo el interrogante. Y yo me voy a este modelo, aquí, y claro, yo veo aquí el interrogante, ¿no? Yo veo acá el interrogante. ¿Por qué está en este mundo? Pero, ¿por qué planteo aquí el interrogante? Ya me confundió. La teoría dice que ve la contextualización. Y luego se presenta el tema. Que el tema lo puedo presentar realizando preguntas, porque es lo que está haciendo acá. Está presentando el tema, pero le ha añadido las preguntas. Y eso es lo que podría confundir al lector, o podría confundir ahora al estudiante cuando vaya a proponer. Entonces yo sugiero, para evitar eso, la pregunta lo plantees arriba. Es decir, esto de aquí lo subes a esas primeras líneas. Ahí di qué es el mito, cuáles son sus características, en qué cultura se ha manifestado, y luego ya presentas el tema, ¿no? A estas preguntas pueden ser resueltas desde la temática conocida como relatos mitológicos, y se acabó, clarito. Y además recuerda, uno cuando presenta el tema, dice la teoría, debe ser en forma breve, debe ser en forma precisa. Y yo cuando voy al ejemplo digo, oye, pero ¿cuál brevedad? Si la brevedad, yo noto acá que el tema es más extenso que la contextualización. Ya, ahí ten cuidado. Entonces ahí yo sugiero subir las preguntas más bien para esas primeras líneas y dejar la oración libre para presentar el tema. ¿De acuerdo? Para, por eso que así no se puede hacer, no se puede, sí se puede, sí se puede. El riesgo es que tiene que haber una clara concatenación, cohesión de la pregunta, la oración que le precede, y tiene que ser preciso. Y ahí es donde podríamos correr ese riesgo, ¿no? De repente plantea una pregunta que no es vinculante, inmediatamente afectó todo el desarrollo. ¿Qué pasa si en tu desarrollo tú no hablas de las características? Ya está mal entonces, ya está mal. ¿Qué pasa si en tu desarrollo no dices que es un mito o no hablas del personaje? Ya estaría mal. Se afectó tu desarrollo, se afectó tu introducción y encima se afectó la coherencia del texto. Ahí es un riesgo que podemos evitar. Siguiente. Acá tenemos la anécdota funciona. Es el que más motivador, es más cautivante y es el más sencillo para proponer en un examen. Lo único que tú debes evitar en una anécdota es no utilizar la primera persona. Por ejemplo, no vas a decir, ayer estaba de viaje cuando de pronto me llamaron por teléfono. No. Estás contando tu anécdota. Cuenta lo que le pasó a otra persona. Invéntalo. Acá, por ejemplo, dice, ¿no? Centro de Lima, una mujer vestida con pollera multicolores, blusa verde, sombrero marrón y largas trenzas. Su atuendo contrastaba con el de la mayoría de transeúntes y llama la atención de unos pobres escolares que a bordo de un microbús le lanzan una frase escuchada en la televisión. Jacinta, ña, 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 ña. Luego, sus carcajadas son acompañadas por las sonrisas de algunos curiosos. Es más llamativo, es más interesante, motiva más a un lector, porque yo siento que me estás contando una historia. Entonces, aquí está la anécdota. Yo lo puedo inventar, esa es la ventaja. Y ahora voy a presentar mi tema, ¿no? Escenas como estas se reproducen a cada momento en nuestra sociedad y reflejan la influencia de personajes como la paisana Jacinta y el negro Mama, amparándose en el humor y la representación estereotipada de un tipo racial. Ah, ya. En la declaración del tema, tú ya me vas dando
mayores indicios. Digo, ya, mire, yo creo que, como hablas de la paisana, el negro mama, yo creo que tu tema tiene que ver con el humor. Tu tema tiene que ver con la representación estereotipada de un tipo racial. Por eso me has contado esa anécdota de la paisana Jacinta, ¿no? Por eso me has contado la anécdota. Entonces, con eso ya tengo mayores pistas. Y luego dirás, ¿no? A continuación se explicarán qué es un estereotipo y cómo se dan las representaciones en la sociedad peruana. Esa es la anticipación donde lo dices ahora sí de manera exacta. Y tenemos la introducción a analogía. Igual voy a la comparación, ¿no? Analogía es una comparación. La noción de esquema es muy parecida a la que se tiene de un plano, así como este representa un modelo a escala de una futura casa, de sus partes y de la disposición de estas en el espacio. El esquema sintetiza el texto por escribir de los subtemas y del orden que tendrá. Y así como toda casa tiene partes básicas, dormitorio, cocina, baño, que se reflejan en el plano, el esquema posee partes igualmente inevitables. Introducción y conclusión. Mira su forma como realiza la contextualización. Va comparando, pero va explicando a la vez esa comparación, ¿no? Entonces ahí lo que debemos tener cuidado es que no vayamos a comparar lo que aparece de repente en el desarrollo. ¿Ya? Ahí con cuidado, ¿no? Podrán variar los subtemas, dice acá, como partes de una casa, pero ambas secciones estarán siempre en todo esquema. Y el lector inmediatamente deduce, pues, usó la palabra clave esquema. Yo creo que acá la intención de comparar precisamente era porque no va a hablar de esquema. Ya, pero acá cuidado, ¿no? Mira, acá dice, la noción de esquema es muy parecida a la que se tiene de un plano. Si el lector se da cuenta, en la primera oración nada más ya sacó el tema. Va a hablar del esquema. ¿Cómo sabías? Si la contextualización era para despertar tu curiosidad, para jugar contigo. ¿Y cómo sabías que mi tema es el esquema? Es que mira, arriba ya lo dijiste. Ese es el riesgo. ¿Ve? La idea es, recuerda, párrafo de introducción que busca motivar, despertar la curiosidad del lector, la curiosidad, para que él trate de adivinar. El momento clave es cuando tú declaras, ¿no? Este es mi tema. Ahí se da el momento clave porque el lector va a decir, ya, sí, adiviné, entonces, sí, esa era tu temática. ¿Ya? Entonces ahí siempre con cuidado. Y esto lo tienen ustedes en su material, ¿no? En su material. Entonces nosotros para poder redactar una introducción, lo primero que tenemos que hacer es elegir la estrategia. ¿Qué vas a hacer? Pregunta. ¿Qué vas a hacer? Anécdota. Una afirmación. Una cita. ¿Qué opción vas a tomar? Tú tienes la libertad. Y comienzas, ¿no? Comienzas con la contextualización. En este caso, por ejemplo, es una anécdota. La semana pasada, en la clase de Comunicación 3, el docente le preguntó a Joaquín qué género cinematográfico le gustaba más. No supo qué responder y se quedó callado. Tal vez si hubiera revisado la información sobre cómo se clasifican las películas, habría resuelto acertadamente esta interrogante. Ahí está la anécdota, lo que le pasó a Joaquín. Ahora declara el tema, dime, ahí sí clarísimo en el modelo, mira, en tu material que está en el módulo, ¿no? Ahí sí clarísimo, ve. Existen varias formas de clasificar los géneros del cine. Una de ellas es según los rasgos que comparten los largometrajes. Clarísimo. Me queda claro que tú vas a hablar sobre el cine. Y cuando dices según rasgos que comparten los largometrajes, vas a hablar de los largometrajes porque esa es la palabra clave, noto ahí. Ahora, voy a verificar si estoy en lo cierto. Entonces, yo digo, ¿no? Tú me vas a definir qué es un largometraje y luego me vas a explicar seguro
acerca de los rasgos, ¿no? Que se comparte con el largometraje, el cine, ¿no? Entonces, en la anticipación lo digo, ¿no? En las siguientes líneas se abordarán los géneros cinematográficos según el estilo, la ambientación y el formato. Es ahí donde tú corriges a las sospechas del lector, ¿no? Me dice Víctor, profesor, cuando citamos se debe poner el nombre y fecha de la cita. Ya. Yo sugiero que todavía, Víctor, todavía no usen esa estrategia. ¿Por qué? Porque primero yo tendría que ver si es una cita textual, es decir, copiar, pegar. Si es una cita textual, tiene que estar el apellido, primer apellido, coma, año, coma, página, P25, por ejemplo, página 25. Ahora mi segunda pregunta sería, ¿lo que tú has copiado es una cita corta o una cita breve? Profesor, ¿qué es eso? Cita corta si no pasa las 40 palabras. Si pasa, es una extensa. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? Si es una cita corta, lo tienes que anotar entre comillas. Si es una cita extensa, lo tienes que anotar en párrafo distinto. Y si no sigues ello, sería un error de cita. Entonces, lo que yo ahorita estoy comentando es lo que vamos a ver en 3 semanas de clase. En 3 semanas veremos el tema de las citas. Pero si es una cita corta, va entre comillas, apellido, año, página. Pero decía, yo sugiero que no usemos todavía cita, porque si es periódico, la cita es distinta. Hay cita para todo, para libro, para artículo, para infografía, para Facebook, para YouTube. Norma Zappa te da para todo. Y cada uno va distinguiéndose. Por eso que es un riesgo el examen final. Es un riesgo. ¿Ya? Entonces, ahí está la estructura, ¿no? Ahí está la estructura. Miren, para una declaración del tema, una forma práctica, una forma sencilla, sería que tú digas, lo descrito, vamos a suponer que es una anécdota. Dirías, ¿no? Lo descrito se conoce con el nombre de, y ahí lo dices, la gastronomía peruana. Lo descrito se conoce con el nombre de la contaminación ambiental. Listo, directo. Y en la anticipación, solo precisas. A continuación se explicarán las causas y consecuencias de la contaminación ambiental. A continuación se explicará qué es la gastronomía y cómo sacar provecho de ella. Por ejemplo, ¿no? Es directo, ¿ya? O también podrías decir, ¿no? Vamos a suponer que es una anécdota. Para que haya mejor cohesión, puedo decir, ¿no? La anécdota deja en evidencia el problema, y ahí puedes plantear si es una enfermedad de repente, ¿no? El problema, o de repente deja en evidencia la importancia de conocer sobre la tuberculosis. Entonces, el lector dice, va a hablar de la tuberculosis, va a hablar de la tuberculosis. Y efectivamente lo dirá, ¿no? A continuación se explicará qué es la tuberculosis o en qué consiste esta enfermedad y cuáles son sus causas y consecuencias. Pero eso, si mi trabajo no tiene causas, entonces dirás, a continuación se explicará qué es esta enfermedad y las consecuencias que produce. Nada más, nada más. Ya, ¿por qué es un riesgo la anticipación? Ahora voy a explicar pensando en ese examen. Voy a dejar de compartir y me voy a poner en ese caso de examen. Voy a entrar un ratito al Padlet. Hay 2 casitos que he seleccionado porque ustedes les van a dar, recuerden, siempre les van a dar infografía. Siempre les van a dar una infografía. Entonces aquí ya está. Ya lo están viendo. Ustedes están viendo 2 infografías. 1 sobre el corazón y 2 sobre la anemia. Ya. ¿Qué vas a hacer tú en el examen? En el examen vas a hacer esto. Primero, abres tu material, ¿no? La infografía. Recuerda, si yo veo que me han dado sobre el corazón, voy pensando en mi estrategia. La anticipación. Voy pensando en mi estrategia. Voy por lo más sencillo. Pregunta.
2, 3 preguntas. Por ejemplo, puedo jugar con el lector, ¿no? ¿Sabías que hay un órgano, para no decir el corazón, pues, ¿no? Hay un órgano que al dejar, mira cómo juego, al dejar de latir, puede causar tu muerte. Ya. Alguien dirá, profesor, pero es muy sencillo. Es verdad. Es que yo no puedo utilizar la palabra corazón porque voy a ser muy evidente. Pero ya está implícitamente cuando dice dejar de latir, ya está. El lector se va a dar cuenta. Pero el juego, la pregunta va con la segunda, ¿no? Va la segunda pregunta. ¿Sabías que? Segunda pregunta. ¿Sabías que este órgano, y ahí es donde juego, ¿sabías que este órgano te puede llevar a un ataque cardíaco? Y ahí es donde el lector dice, ataque cardíaco, ¿qué es eso? Me suena, he escuchado, creo. Despierta la curiosidad. 2 preguntas, suficiente. Otro de repente va a decir, ¿sabías que este órgano, así como te genera emociones, te puede causar la muerte? Ya, 2, 3 preguntas, nada más. Y luego ya declaras tu tema. En la declaración puedes decir, ¿no? El órgano al que se hace referencia se conoce con el nombre de corazón. Punto. Entonces el lector dice, ya sabía, pues el corazón, sí, pero para mí era importante decir que este es el tema, ¿no? Yo estoy cumpliendo con la estructura. A continuación, y ahí está el problema, a continuación, en el examen, tienes que ver bien tu infografía. No se te puede pasar nada. Si se te pasa una información, ya está mal tu anticipación y por lo tanto ya está mal tu párrafo de introducción. Ese es el riesgo de la introducción. Entonces tú acá mirarías, ¿no? A ver, este gran músculo trabaja desde meses antes del nacimiento, el corazón es el gran guerrero del cuerpo al que hay que cuidar, conocer, pues es el que mantiene. Ya alguien va a decir, parece es una definición, es el gran guerrero, es una forma de definir. ¿Qué más? Todos los días produce energía, ya, irradia sangre, ya. Ahora, alguien que recuerda la secundaria va a decir, sí, pero recuerden en una infografía esas palabras que van resaltadas como principales eventos cardíacos, la causa de un ataque cardíaco, enfermedades cardíacas, esos son los subtemas. Juega con eso nada más. ¿Verdad? Entonces diría, a continuación se hablará acerca de este órgano, la causa por la que se produce un ataque cardíaco, las enfermedades cardíacas, y alguien de repente, ¿qué hay en el mundo? Y los principales eventos cardíacos. Estás precisando, pero no se te ha olvidado nada, porque si tú te olvidas de los principales eventos cardíacos ya estaría mal, porque tu trabajo tiene eventos cardíacos y tú nunca lo dices. Ahora, ¿qué pasa si yo digo, se explicará qué es un ataque cardíaco? ¿Cuál es su causa? Ya, entonces habría que ver, ¿no? A ver, ¿dónde dice que es un ataque cardíaco? ¿En qué parte? No, pero es que ya se deduce. No, no puede ser así. Debe estar en el texto. Ahora, aumenta el riesgo, ¿por qué? Porque recuerda que en tu examen a ti te dan 2 materiales, una infografía y te dan un texto continuo. Entonces, de los 2 tienes que sacar esas palabras claves, causa, principales eventos, enfermedades, y ahora jalar del otro texto cuál es la palabra clave, porque todo tendrá que aparecer en la anticipación. Si se escapa una, ya fallé en la anticipación. Ese es el riesgo de un párrafo de introducción. ¿Tiene libertad? Sí, tiene libertad, pero hay que ser precisos en la anticipación. ¿De acuerdo? Ahora, voy al otro modelo. Voy al otro modelo aquí.
La anemia, miren. Vamos a la anemia. Un ratito. Vamos aquí. Ya, se distorsiona aquí un poquito. Entonces, aquí vean, ustedes igual, yo veo la anemia, es la deficiencia de hierro. Ah, profesor, eso sí es una definición. Deficiencia de hierro es una definición, ¿no? Es una definición. Entonces, yo ya tengo que ir pensando, ¿no? A continuación, a ver, un ratito, no están viendo, voy a compartir otra vez. Sí, voy a compartir otra vez. Ahora sí, voy a verificar. Listo, ahora sí. Entonces ahí yo diré, ¿no? Primero, puedo ir por una anécdota, puedo contar una anécdota o puedo plantear tres preguntas. ¿Sabías que una inadecuada alimentación te puede generar una enfermedad? ¿Sabías que esta enfermedad podría generar un lento aprendizaje? Estoy jugando con él, estoy asustándolo nada más para que me preste atención, pues, ¿no? Entonces, luego diré, bueno, esta enfermedad es conocida con el nombre de la anemia. La otra, sencilla, puedo usar una anécdota, inventar una pequeña historia, ¿no? De repente, Sarita, una joven destacada en la universidad, debido a su situación económica, se descuidó de su alimentación. Hoy, hospitalizada en el centro tal, lamenta su situación y explico, ¿no? Que él está un poquito para engancharme con el lector, pues, ¿no? Y luego ya lo voy a mencionar, mi tema, ¿no? Esta enfermedad es conocida con el nombre de la anemia. Ya está, quedó el tema directo, oración directa. Ahora me falta, en las siguientes líneas, coma, y ahí uno tiene que ser fino, preciso. ¿Qué dice tu material? Se explicará acerca de la anemia, ¿ya? O se explicará la definición de la anemia. ¿Qué más? Coma, se presentarán las señales de anemia en un menor, de un niño menor de edad de repente, coma, las formas como alimentarlo y se presentarán datos de algunos micronutrientes. Entonces, mira cómo yo estoy tomando las palabras claves y no me puedo olvidar de ninguno, porque si me olvido, por ejemplo, de los micronutrientes, entonces me van a decir, ¿no? Sí, pero ¿por qué no mencionaste micronutrientes si está como palabra clave destacada? Entonces ya está afectando a mi anticipación, ¿correcto? Entonces ahí es donde debemos tener cuidado en el momento de redactar la anticipación. Entonces, como vamos a tener examen de acá en 2 semanas, les comparto por aquí, les comparto por el enlace, por el chat, les comparto ese enlace, por favor ingrese y de manera libre planteen un párrafo de introducción sobre la anemia para ver dónde está el error y preferible pues equivocarnos ahora y no en el examen, ¿no? Y eso de alguna manera, cuando nos toque el examen va a ser un poco más sencillo también porque uno va a recordar justamente en qué estamos cometiendo errores. Listo, a ver, voy a compartir entonces cuando ustedes ingresen al Padlet. A ver aquí. Cuando ustedes ingresen al Padlet, ya está. Van a encontrar 2 materiales, ¿no? Nos vamos a concentrar en el de la anemia, que es un poco más sencillo. Lo único que tienes que hacer es clic aquí en el más y comienzas a redactar. Primero puedes anotar tu nombre
y abajo comienzas a redactar tu párrafo de introducción, ¿de acuerdo? Una vez que ya está, le das en publicar y listo. El material lo tienes acá mismo sobre la anemia. En cualquiera de las 3 columnas puedes redactar para ir viendo tu propuesta. A ver, nos damos un tiempo entonces para luego analizar las propuestas diversas. No, segundo, están redactando un párrafo de introducción. Ahí te envío por ahí. Ajá, están redactando un párrafo de introducción para ver en qué nos estamos equivocando y no se pueda dar ese error en el examen. Ahí, Carol, hay un enlace, a ver, un ratito. Ahí por el chat, por donde has escrito, te vuelvo a compartir. Este es el enlace. Haces un clic y en el signo más, cuando ingreses ahí, en el signo más escribes y ya puedes comenzar a redactar.
en el signo más, y luego publicar y ya está. A ver, José Luis nos ha enviado una propuesta. A ver, un par de minutos más, un par de minutos más. A ver, interesante, José Luis, ahí lo que has planteado. Esa es una contextualización, ¿no? Lo que has planteado como contextualización. Pero ahí vamos a aprovechar para hacer un comentario adicional con respecto a las formas de, de la evaluación, ¿no? De la evaluación. Y de repente cómo nos podría afectar o de repente cómo podríamos evitar también. En un examen final sí, perfecto, no va a ser perfecto lo que tú nos... No, no lo miras por ahí, abajo está, ya correcto. No lo hubieras borrado, no lo hubieras borrado, ¿qué pasó? Ya, bueno, a ver, ahí está, está bien, está bien. Ahí está, José Luis, gracias. Ya, tenemos dos propuestas ya la de Víctor también. A ver, una propuesta más para ir comentando.
Ya, ahí tenemos otra propuesta más. Ya, vamos comentando entonces, ya, mientras los demás también van agregando de repente su propuesta. Vayamos entonces con la propuesta de José Luis. Recuerden que una introducción tiene tres partes, ¿no? La contextualización, donde va la estrategia, donde busco captar la atención del lector. Luego viene la declaración del tema, donde debo ser específico, decir la palabra clave sobre qué se trata. Y luego la anticipación, donde ya ahí sí indico específicamente qué puntos, qué subtemas tendrá mi tarea, tendrá mi trabajo. Entonces, José Luis nos dice, por ejemplo, ¿sabías que hay una enfermedad que afecta al 44% de niños menores de 3 años en el Perú? Claro, si yo veo la estadística, 44% es alarmante, es preocupante y por lo tanto llama la atención. Eso es verdad, es una buena estrategia. Pero esto lo vamos a utilizar en el examen final, este modelo que está planteando José Luis. ¿Por qué? Porque yo preguntaría, ¿no? A ver, estoy en modo revisión, imagino, y digo, ¿afecta al 44% de los niños menores de 3 años? Pregunta, ¿cómo sabe el estudiante que 44% de niños están afectados? Yo deduzco, y todavía dice menores de 3 años, ¿no? ¿Cómo sabe esa información? Y yo digo, él lo ha leído en algún lugar. Y lo que ha hecho es, lo ha copiado esa partecita de la estadística y lo ha llevado a su trabajo. ¿Eso cómo se llamaría en un examen final? Eso se llamaría plagio. Y por eso el examen se estaría anulando. Porque lo correcto hubiera sido que diga, ¿no? ¿Sabías que hay una enfermedad que afecta al 44% de niños menores de 3 años en el Perú? Y abrir paréntesis, de repente, INEI 2021, por ejemplo. Entonces yo diría, claro, ha copiado y consciente de ello está diciendo que lo ha tomado o esa cifra del INEI. O de repente la República 2022. Lo ha copiado de la República, está genial, perfecto. Ya, eso es un examen final. Ya, ahora, profesor, ¿y qué pasa si ahora lo hago? En este examen que viene lo hago. ¿Habría complicación? No, porque el estudiante todavía no sabe qué es normas APA. El estudiante no sabía que ahí tenía que anotar INEI 2022. Entonces, como no sabía, se le comenta nada más, pero no se le anula su examen. Solamente se le comenta que toda información que copie tiene que anotar su fuente. Pero si eso se repite en el examen final, ahí sí ya habría anulación porque el estudiante para el examen final lleva 3 semanas de normas APA y con eso automáticamente está validando su anulación. No procede a reclamo. Entonces, genial, José Luis. Es para ahora el examen, si fuera de acá a 2 semanas, válido, excelente. La contextualización. Solamente nos faltaría ahora declarar el tema y luego la anticipación, ¿no? Eso nada más. Pero bueno, tenemos una buena contextualización ahí. A ver, nos dice también Víctor Rodríguez, nos dice otra. ¿Sabías que la deficiencia de hierro en el organismo disminuye la hemoglobina? Ya, acá sí, perfecto. Acá sí yo no podría decirle, ¿no? ¿Y tú cómo sabes ello? Es que hay información que nosotros no necesitamos leer, porque ya ha sido parte de nuestra formación, nos hemos enterado por ahí, nos ha pasado de repente. Entonces yo tengo sospechas, tengo indicios de qué es el hierro. Entonces con esos indicios yo comienzo a jugar, ¿no? ¿Sabías que la deficiencia de hierro en el organismo disminuye la hemoglobina? Entonces puedo hacer esa información. Distinto es si de manera literal lo he copiado y le he pasado a mi examen, ¿no? Ahí es distinto, ¿ya? Insistimos, eso solamente es la contextualización. Amadeo nos dice, ¿sabías que cada ser humano cuenta que mantiene funcionando todo el organismo y si lo descuidas puede causar la muerte?
A ver, ¿sabías que cada ser humano cuenta que mantiene funcionando todo el organismo? Ahí de repente por temas de coherencia, ¿no? La claridad en el texto, podríamos ajustar algunos términos ahí, ¿no? De repente, ¿sabías que, eh, a ver, que cada ser humano cuenta que mantiene funcionando todo el organismo? Ah, de repente, ¿sabías que todo ser humano mantiene funcionando su organismo y si lo descuida puede causar la muerte? Ahí sería más claro, ¿no? Y tendríamos otra forma de contextualizar. Todos el modelo pregunta están ahí utilizando. ¿Es válido? Es válido, es válido. Luego tenemos aquí uno que es, claro, José, precisión, excelente, excelente, José. Ahí hay otra propuesta, dice, existe una enfermedad que es silenciosa, ataca de manera muy minuciosa al corazón. ¿Listo? Ahí está jugando conmigo, esa es contextualización. Aquí veremos y analizaremos cómo funciona el corazón, cómo debemos cuidarlo y qué debemos evitar. Ya, me parece que esa es una anticipación. Y toda anticipación, sugerencia, siempre comencemos con el conector. En las siguientes líneas o a continuación, tú eliges. A continuación, se analizará cómo funciona el cerebro, cómo se debe cuidar y qué se debe evitar. Porque recuerden, no podemos usar la primera persona. Aquí nosotros veremos primera persona. Analizaremos, nosotros analizaremos primera persona. ¿Cómo debemos cuidarlo? Nosotros, pues, ¿no? Nosotros debemos cuidarlo. Primera persona, debemos evitar primera persona. Y esto sería texto argumentativo. Queremos expositivo. Entonces, aquí tendría que decir, a continuación se explicará, ¿no? O se analizará, se abordará. Ay, lo que le está faltando es declarar el tema, ¿no? Como habla de una enfermedad, en una oración pudo haber dicho después de corazón, pudo haber dicho, esta enfermedad es conocida como, y ahí presentaba, y ya estaba, ¿no? Eric nos dice, ¿sabía usted que la falta de hierro afecta el desarrollo cerebral de tus hijos? Y estos pueden traer graves consecuencias en su desarrollo. Claro, alarmante la pregunta que hace, por lo tanto, ya cautiva, ¿no? Engancha con el lector. Tenemos ahí otra contextualización. Contextualización. La palabra estos no se tilda. Vamos a otro modelo. Tenemos acá, a ver, aquí, miren, es una afección en el cuerpo, en la cual el cuerpo no tiene suficientes glóbulos rojos sanos, los glóbulos rojos la suministran el oxígeno en los tejidos corporales, ya. Cuando nosotros revisamos, cuando leemos más o menos una así, mira, es una afección, el cuerpo tiene los glóbulos rojos, nosotros sospechamos ahí, esto lo ha copiado. ¿Por qué sospechamos así? Porque nosotros decimos, no creo que un estudiante sea tan preciso para decir que los glóbulos rojos la suministran, vocabulario, la suministran. El oxígeno en los tejidos corporales. El término tejidos corporales es muy técnico, a menos que el estudiante labore en área médica y conozca, pero hay sospechas. Entonces ahí es donde nosotros inmediatamente abrimos el 6x6 para ver el nivel de plagio y luego lo copiamos, esa frase lo googleamos y ahí nos lleva a la fuente. Si sale una fuente, estaríamos ante un plagio. Si no sale, excelente propuesta, porque probablemente el estudiante labore en área médica, de repente tiene una profesión técnica por ahí y conoce, pues, ¿no? Excelente, excelente. Pero es una forma de indicio, ¿no? Como a veces nosotros vamos dándonos cuenta y sospecha. Verifiquemos entonces, ¿no? Nos dice otra, existe una enfermedad que afecta a 1 de cada 3 niños. La anemia se puede evitar si contamos ya. Me parece que no se olviden del punto siempre. Existe una enfermedad que afecta a 1
de cada 3 niños, punto. Porque creo que eso quiere que pase como contenido, punto entonces. Y luego declara el tema. La anemia se puede evitar, listo. Si contamos con la información adecuada. Ya, aquí, si contamos primera persona, si se cuenta con la información adecuada o si se tiene la información adecuada, punto. Esa es la declaración del tema. Te mostraremos cómo, primera persona, mostraremos mejor conector. A continuación, mostraremos, no, se mostrará o se explicará cómo reconocer qué alimento se debe ingerir, a utilizar correctamente. Ya. Recuerden que esa parte de la contextualización tiene que ver aquí, ¿no? Recuerden que la anticipación, todos tienen que hablar sobre que la anemia, dice la infografía, señales de anemia, cómo alimentarse, micronutrientes. Esa palabra sí o sí tiene que aparecer en la anticipación. Ahí cuidado, ¿ah? Ya, muy bien. ¿Qué más tenemos? A la propuesta de Peggy. A ver, veamos. Dice, ¿sabías que la falta de desnutrición puede causar la muerte? No, la falta de nutrición sería, ¿sabías que la desnutrición puede causar la muerte? ¿De acuerdo? O podría ser, ¿no? ¿Sabías que la falta de una adecuada nutrición también? ¿Sabías que en el Perú la mortalidad por desnutrición es uno de los problemas más latentes? Excelente. Van dos preguntas y ya. Muy bueno Peggy, que hayas utilizado. Y mira, cuando ustedes anoten entre preguntas, ahí hay 2 preguntas, ¿no? Cuando coloques entre preguntas, no uses puntos, nunca uses puntos. Cuando no usas puntos es como que hay 2 oraciones distintas, por lo tanto la otra va en mayúscula. ¿Sabías que en el Perú la muerte está con mayúscula? La otra opción es que tú coloques coma después de muerte. Muerte, signo de interrogación, coma. Si colocas coma, la S de sabías iría en minúscula por la coma, porque hay una enumeración. No le coloques nada, mayúscula, porque es independiente. No coloquen punto entre preguntas. Ya, ¿sabías que en el Perú la mortalidad de desnutrición es uno de los problemas más latentes? ¿Correcto? Esa es la contenido. Por ello, se presentará el tema de la anemia en el Perú. Punto. Recuerden, punto, para separar la estructura. A continuación, coma, se explicarán las señales de la anemia en un menor de edad, cómo se debe alimentar para prevenir la anemia y cuáles son los micronutrientes. Excelente. Ahí sí tiene las palabras claves de la infografía. Correcto, correcto. Primera persona, no se olviden de las estructuras. Ya, ¿qué más tenemos entonces aquí? La de Jessica, a ver. Cuando estás cansado, mareado, esa es una anécdota, mareado, tienes palpitaciones y palidez. Deberías preguntarte si tienes una deficiencia de hierro o es el indicio de otra enfermedad. Ah, ya, causa preocupación, ¿no? El que por ahí ha sentido mareos, palpitaciones, se preocupa, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Qué tengo ahí, no? Correcto, ese ya captó la atención. Esa es la contextualización. Recuerde estar atento a signos y síntomas de alarma de diferentes enfermedades. Ya, pero recuerda, ahora es la declaración del tema. Dime cuál es la enfermedad. Recuerda estar atento a los signos y síntomas de alarma de diferentes enfermedades y no me dice, me dejó más alarmado, más bien. Ahí tendría que decir, recuerda que estar atento a signos y síntomas de una enfermedad llamada, y ahí va, la anemia. Ahora sí, me dijo el tema, la anemia, palabra clave. A continuación, se detallará, colóquenle siempre un se detallará, antes del verbo, ¿no? Se detallará todo referente a esta enfermedad. Listo. Ya, pero está ahí la estructura, está la estructura. Tenemos la de segundo Aguilar, dice la anemia.
Los tipos más comunes de anemia se puede prevenir y tratar consumiendo alimentos ricos en hierro. Las mejores fuentes de hierro son las carnes rojas, especialmente, a ver, aquí este es un párrafo de desarrollo. Aquí no vemos la estructura, no vemos la estrategia, no vemos la declaración del tema, no vemos la anticipación. ¿Ya? Ahí hay que tener cuidado porque un párrafo de introducción tiene una estructura bien definida. Contextualización, donde tú motivas al lector, juegas con el lector, ya sea con preguntas, ya sea con anécdotas, que son las que funcionan mejor. Y luego declaras el tema. Esta enfermedad es conocida como la anemia. O estas preguntas son abordadas desde el tema la anemia. Lo dijiste, palabra clave. A continuación, otra oración es esa, ¿no? A continuación, o en las siguientes líneas, tú eliges. Se hablará acerca de, y ahí es donde tú tienes que ver la fuente que te han dado en el examen, ¿no? Se hablará de allá. La deficiencia de hierro o de la anemia, las señales de anemia en un menor, cómo alimentarlo y los micronutrientes. No te puede faltar ninguno de esos subtemas porque eso es clave en una anticipación. ¿Correcto? Entonces ahí hemos visto varios modelos que nos han presentado sus compañeros. La contextualización muy bien, la mayoría de contextualizaciones bien planteados a nivel de preguntas, otros a nivel de anécdota, otros a nivel de afirmaciones, y por ahí lo que de repente nos está faltando es dos cosas. Uno, veo la primera persona, evitemos la primera persona. Y dos, la anticipación que debe ser clave, debería tener los términos precisos que debió ser tomado de la infografía. ¿De acuerdo? Eso podríamos mejorar en vista pues que se viene el examen, ¿correcto? Ya, entonces ahí les estoy alcanzando otro enlace, a ver, ordénenlo, a ver si se acuerdan, ordénenlo. A ver, voy a verificar. Sí, solamente un clic en iniciar y comienzas a ordenar. Ahí están las partes de la introducción. A ver, denle un clic nada más. Y ustedes comienzan a ordenar, ¿no? ¿Cuál era primero? A ver, ¿cuál era primero? Solamente arrastras el término, ¿no? ¿Cuál era primero? Allá, la contextualización. Acá. Listo. ¿Cuál era después? Allá, la anticipación creo que va al final. Lo comienzo a ordenar, ¿no? Ajá, correcto, Carla. Presentación del tema y luego la anticipación. Excelente. Presentación del tema, presentación, listo. Y así queda, ¿no? Listo. Listo. Vamos a meter ahí. Correcto. Entonces ahí nosotros podemos ir recordando, ¿no? Entonces hay una estructura claramente definida que va desde la contextualización y donde tenemos ahí toda la libertad para proponer, para crear. Juego con el lector ahí. Y luego declaro cuál es el tema. Y finalmente, preciso en la anticipación qué exactamente vas a hablar. Pero recuerda, en tu examen, la anticipación, tú tienes que ver qué es lo que aparece en tu infografía y en tu texto. Ninguno de ellos lo puedes obviar porque podría estar afectando al párrafo de introducción. Bien, entonces volvemos con el material, ahora sí, más claro. Listo, entonces hemos visto que efectivamente pues hay una estrategia para la redacción, ¿no?
Aquí hay otro material extra sobre la delincuencia juvenil, así como hemos hecho en el Padlet sobre la anemia. También podemos plantear una introducción sobre delincuencia juvenil. No es tarea, esto es libre ya para cada estudiante, más o menos vaya esbozando una propuesta pensando en el examen, ¿no? Y de igual manera está su solución, una posible solución, si este fuera el examen, una posible solución, ¿no? La diferencia es que nosotros vimos con un texto discontinuo, una infografía. Ahora acá vemos con un texto continuo. Entonces, igual, si este fuera el desarrollo, tú dices, a ver, ¿de qué está hablando? Palabra clave. Ah, ya. Te digo, voy pensando, a continuación se hablará acerca de la delincuencia juvenil. Sí, pero exactamente, ¿qué vas a hablar? A ver, palabra clave, causas. Segundo lugar, a ver, acá este es en primer lugar. Voy al segundo lugar, que ¿dónde está? ¿Dónde está? Asimismo, claro, aquí está. Esta es la palabra. Y dice, figuran los motivos, motivos económicos, palabra clave. Entonces así comienzo una vez que yo detecto la palabra clave, lo llevo a mi introducción. A continuación se hablará acerca de las causas de la anemia. Lo puedo dejar ahí. O simplemente, a continuación se explicarán dos causas, porque dice dos razones. Dos causas por las que se genera la delincuencia juvenil. Entonces, ahí tengo opción. Igual acá tenemos la propuesta, ¿no? Listo. Bueno, el enlace que hace un momento les mostré. Entonces, nosotros buscamos, ¿no?, que esta semana ustedes puedan redactar un párrafo de introducción, siempre respetando la estructura, que son 3, utilizar las estrategias, sobre todo en la contextualización, la de preguntas, la de anécdota, por ejemplo, ¿no?, y respetando lo que es el tema de la corrección ortográfica. Hemos visto entonces que un párrafo de introducción es una unidad de texto que cumple una función principal. ¿Cuál era? Despertar el interés, la curiosidad del lector. Y segundo, presentar el tema, por eso está la declaración del tema. Y los subtemas, eso está en la anticipación. En la anticipación van los subtemas. También hemos visto que el párrafo de introducción comprende 3 partes entonces, ¿no? La contextualización, declaración del tema y la anticipación. Asimismo, para escribir un párrafo de introducción es necesario tener en cuenta la estructura siempre, ¿no?, el tema del cual se está abordando y no olvidarse de los subtemas, que eso es clave en toda anticipación. De esa manera tendremos pues la totalidad del texto, ¿no? Entonces, eso hemos aprendido el día de hoy con respecto al párrafo de introducción, ¿no? Para la siguiente clase, a ver un ratito el chat. Sí, Víctor, sí, gracias más bien. Para la siguiente clase vamos a tener entonces el párrafo de cierre. Párrafo de cierre. El párrafo de cierre tiene una estructura, y sobre todo para el párrafo de cierre se necesitan dos estructuras claves aquí. Voy a regresar un ratito aquí. Listo. Para el párrafo de cierre debe estar claro tu declaración del tema, porque eso se va, en un párrafo de cierre hay una parte que se llama reafirmación del tema. Si tú dijiste que esto es conocido como la tuberculosis, entonces en el cierre te vas a reafirmar. El tema tratado fue acerca de la tuberculosis. Te reafirmas, por eso se llama reafirmación del tema. Y luego viene la síntesis. En la síntesis, tú tienes que presentar la esencia. ¿Pero de quién? A ver, ¿qué dijiste en tu anticipación? ¿Que vas a hablar de causas y consecuencias? Listo, en el cierre, muéstrame la síntesis de la causa y la consecuencia. No, pero mi desarrollo tiene otros temas, subtemas más. Ya está mal. Está mal tu introducción y está mal tu cierre. Los dos se afectan. Por eso le decía, es un poco más complejo ese examen porque se necesita de una precisión, ¿no? Precisión. Un error y se afectan los dos párrafos y se afecta la cohesión. Entonces la otra semana
Vamos a ver acerca del párrafo de cierre, la estructura y sobre todo veremos cómo se comienzan a encadenar, ¿no? la introducción con el cierre, pero siempre en función al material, que es lo que se llamará pues párrafo de desarrollo, ¿no? Y la próxima semana también entonces vamos a tener ya vamos a tener nuestra actividad, ¿no? Nuestra evaluación calificada. Ojo ahí, la T3, la T3. La videoconferencia, por lo tanto, la videoconferencia, como siempre, corre, ¿no? Se adelanta. Cada vez que haya evaluación, jóvenes, no se olviden que se adelanta la videoconferencia para que todos tengan ya a la mano el apoyo, el modelo, y de esa manera podamos tener la certeza que estamos yendo con una buena propuesta. Los cambios de grupo, a partir del martes comenzamos con los cambios, ¿de acuerdo? A partir del martes comenzamos con los cambios y ya el estudiante debe tener a qué grupo va o a quién va a retirar específicamente, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda, alguna consulta? Voy a dejar de compartir un ratito y igual voy a... Sí, sí, Peggy, te escuchamos. Profesor, te escuchamos. Sí. Sí, esta semana que viene todavía no es la T3, ¿no? La subsiguiente. Ya, aquí justamente voy a mostrar. Miren. Gracias. Semana 10. Miren, semana 10. Evaluación calificada T3. Voy a abrir las fechas para que puedan ver. Y dice 23 del 10, ¿no? 23 del 10. ¿Cuándo sería? La siguiente, ¿no? La siguiente. No, pero esa es la fecha de cierre. Fecha de entrega es hasta el 23 del 10. O sea, sí, mañana comienza, pues, ¿no? Mañana comienza, después de la 1, comienza la evaluación. Eso quiere decir que la videoconferencia se adelanta para tener una propuesta de examen. Por cada videoconferencia, una propuesta y ustedes se guíen nada más de ese modelo. ¿Estamos? ¿De acuerdo? Gracias, profesor. De nada, de nada. Ya, correcto. Esta semana también, gracias a ustedes más bien, esta semana, me imagino que esta semana hay sí, la videoconferencia es martes y miércoles, en el mismo horario como ya hemos tenido, ¿no? Martes, siempre por la noche, martes 2 videoconferencias y miércoles una tercera videoconferencia. El estudiante ingresa a la videoconferencia que se le acomode porque es el mismo examen. Y si no puede por ahí, no se olvide que pueden ver la grabación para que se puedan ver, pero es obligatorio. Ahora más que nunca es obligatorio que vean la videoconferencia y se orienten de ahí, porque si no, ya hemos visto que esto de las estructuras es muy preciso ahora en este examen, ¿de acuerdo? De igual manera, acá voy a compartir un ratito. Ustedes van a tener ustedes van a tener una encuesta. Me parece que ya han tenido una encuesta inicial, pero ahora van a tener una segunda encuesta. Ustedes tienen toda la libertad de marcar como gusten, según su apreciación, pero hay una segunda pregunta que es si recomendaría el curso, y viene más o menos una escala, ¿no? Desde 0 hasta el 10. Igual ustedes pueden elegir cualquier numeración del 0 al 10, cualquiera. Sin embargo, hay que saber que lo que se busca en esa pregunta específica es saber quiénes son los detractores y quiénes son los promotores, ¿no? O sea, quienes no están de acuerdo con que se promocione el curso y quienes sí están de acuerdo. Entonces ahí lo que se busca más es el porcentaje de estudiantes que marca entre 9 y 10 o a la inversa, ¿no? El porcentaje de estudiantes que van marcando de 0 a 1. Los que marcan aquí en esta escala como que son referencial, sí, pero se está buscando aquí más la tendencia de detractores
y promotores, ¿no? Ya de ahí ustedes tienen toda la libertad de marcar según su apreciación. Bueno, entonces ya nos veríamos la semana, el día martes o el día miércoles, dependiendo de lo que ustedes opten, o si no, la grabación. Pero no se descuiden, porque este examen sí es un poquito más exigente. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, por favor? A sus compañeros igual, sugiérale, ¿no? Por el grupo, que por favor vean la videoconferencia para que no se vean afectados. Si no ven videoconferencia, van a redactar según plantillas, según modelos, y al final pueden cometer errores. Ya, ¿alguna consulta más tal vez, jóvenes? ¿Alguna duda adicional? Ya, me parece que no. Entonces, si no hay dudas, ahí nos quedaríamos hasta el martes o el día miércoles. En breve mandaré un audio a los delegados para que puedan reenviar. En la semana les está enviando información sobre todo el tema del cierre, y voy a ver el tema del material para ya compartirlo y puedan orientarse. A los delegados hoy les envío también el material. Muchas gracias, muy buenos días, cuídense, un bonito domingo para todos. Nos vemos. Gracias, Carla, cuídate, buen día. Nos vemos, Víctor, gracias.